Hola amigos de Quererte Bien, nuestro querido podcast. Hoy día estamos con una nueva invitada, Claudia Morales, funcionaria pública. Ella fue Seremi de la Mujer y Equidad de Género y hoy día nos viene a acompañar para darnos, harto alineamiento sobre lo que es el fenómeno de la violencia. Vamos a abarcar los tipos de violencia, qué es la violencia en sí. Y bueno, Claudia trabajó mucho tiempo en ese tema y también, Claudia, tú tienes un magíster, eres seca. ¿Cómo estás primero que todo? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este podcast. Para mí es muy importante poder transmitir no solo los conocimientos, sino los análisis, las profundidades, lo que significa sobre todo la salud mental de las personas que hoy día yo creo que están bastante precarias. Oye, sí. Muy precarias. Y mucho también derivado de este fenómeno de la violencia, que hoy día también lo vemos en otros contextos laborales, en la Licarina, hay mucho tema. Tu magíster, cuéntame de qué era específicamente, Claudia. Bueno, antes del tiempo de pandemia tomé un magíster en lo que es estudio interdisciplinario en violencia de género, y en la Universidad de Salamanca iba a ir a España, pero por razones de pandemia tuvimos que hacer online, y tuve la suerte de poder tener compañeros y compañeras de varios países. Eran de 54 países, en general éramos alrededor de 80 estudiantes que estábamos estudiando justamente todo lo que significaba la violencia, pero también cómo resolver y erradicar la violencia no tan solo en el contexto familiar, sino en el contexto social. Claro, porque esto de la violencia es un fenómeno social, que lo conversamos antes, un fenómeno Claro. Político, cultural, tremendo. Exacto, es un asunto social y político, porque también tiene que ver que hay se incide en la vida de las personas, en todo su contexto, pero también obviamente en las tomas de decisiones de las personas. Las personas que viven situaciones de violencia, sin duda, es una situación que implica el tener pérdidas cognitivas, traumáticas, relacionadas con los traumas que viven, que generalmente las personas que han vivido situaciones de violencia vienen ya manifestados desde la niñez, y que por lo tanto el foco muy importante es trabajar desde la niñez la erradicación de la violencia. Absolutamente, Claudia, muy de acuerdo contigo. Y para comenzar, como para esclarecer algunos conceptos, porque uno de repente nos cuesta distinguirlo, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, ¿cómo podríamos distinguirlo? Para unirlos después. Bueno, de partida siempre me gusta decir que la violencia es una sola palabra que se manifiesta a través de las desigualdades de poder entre las personas. Significa desigualdad de poder porque tiene que ver con que todos los seres humanos tenemos conflictos, ¿cierto? Exacto. Y generalmente los conflictos los resolvemos de una u otra forma, avanzamos para poder mejorar nuestras relaciones, pero cuando hablamos de violencia, esas relaciones se pierden, y esas situaciones de conflicto son desiguales, porque hay uno que en cierta forma ejerce la violencia y el otro se subordina. Poder y control. Exactamente. Y eso significa generalmente que las personas que viven las situaciones de violencia son personas en la cual han vivido esta subordinación desde la niñez, donde principalmente se manifiesta en que le dicen a los niños y niñas, por ejemplo, que no son nadie, que en general no sirven para el mundo, que generalmente no son suficientes ante la vida. Lo minimizan, Los minimizan, claro, y no los escuchamos. Yo creo que hay un elemento que a mí me gusta mucho decir, que se llama alteridad, que significa visibilizar a un otro, tal como es. Okay. Y esa palabra me gusta mucho porque siento que hoy día lo que nos pasa mucho más profundamente es que no nos visibilizamos ante el mundo. Y es triste no ser visible. Ya eso es ya estamos entrando en lo que significa la violencia. Ahora, la violencia tiene muchas manifestaciones y también en muchos espacios. Uno de los grandes espacios que nosotros reconocemos como sociedad es la violencia intrafamiliar, donde quienes son las personas que más viven estos hechos como víctimas son los niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores y las mujeres. Sobre todo las mujeres podrás hacer. Yo creo que sí, claro, si uno mide es del 100% de las personas que viven situaciones de violencia en nuestra región, las que más denuncian son las mujeres, las que más viven son las niñas, y generalmente los adultos mayores, pero también muchos adultos, hombres, que lo viven en el contexto cuando ya dejan de ser personas productivas en la vida. Claro. Entonces, la violencia en general se vive más en la violencia intrafamiliar, son las que es el delito, porque la violencia es un delito en nuestro ejercicio de leyes,
Y en la ley indica de que la violencia intrafamiliar en todas sus manifestaciones es un delito. Exactamente. Entonces, ahí partamos diciendo de que la violencia es una sola, con muchas manifestaciones, como la violencia económica, psicológica, también Económica. física, económica, Sexual. sexual principalmente. En nuestra región tiene altos índices de violencia sexual a menores de edad, Mira. por el cual mi mayor preocupación, porque finalmente, de acuerdo a los estudios que se han realizado a través de la Universidad Católica y la Universidad de Talca, los académicos han señalado que las grandes situaciones de ideación de suicidio en jóvenes es producto de la violencia intrafamiliar, que viven de la violencia sexual, de el ser discriminados por su diversidad sexual y además por el bullying que viven en los espacios escolares. Es un montón de factores que influyen. Factores que influyen. ¿Y por qué ocurre? Porque la pregunta es por qué ocurren hechos de violencia y por qué ocurre de que los seres humanos tendemos a tender a ejercer la subordinación de un otro. ¿El por qué, el origen, sí? ¿Cuál es la causa? Primero, porque nosotros somos seres humanos que aprendemos conductas desde la niñez, que normalizamos ciertas conductas y pensamos que nuestras relaciones se basan en relaciones en que necesitamos subordinar a otras personas. Asimétrica. Es asimétrico. Por lo tanto, son dos conceptos que tienen que ver con la asimetría de poder, por un lado, con el deseo de subordinar a la gente, y otros que se sientan subordinados, y la discriminación. Como fenómenos principales, aunque sea multicausal también, claro, porque también absolutamente. Claro. Absolutamente, y que tiene que ver con la socialización. Cuando hablo de socialización, vamos aprendiendo desde la niñez, a través de, primero desde que nacemos hasta los 7 años, en forma vicaria, es decir, observamos a los adultos significativos sus relaciones interpersonales y creemos que es la forma correcta, de que así es como nos debemos relacionar. Sí, las relaciones son relaciones bastante violentas, son conductas aprendidas, y que en cierta forma es muy diferente cuando hablamos de la agresividad. ¿Cuál es la diferencia, Claudia? Primero, la agresividad es parte de nuestro desarrollo como seres humanos, la parte más arcaica como seres humanos. De hecho, la agresividad nace como un tema de sobrevivencia, porque si nosotros observamos el mundo es hostil, ¿cierto? Claro, es amenazante. Amenazante. Cuando sentimos amenaza, reaccionamos ante la agresividad. ¿Un reflejo? Más que un reflejo, sin duda es como una forma de poder manifestarse cuando sentimos que nos están, en cierta forma, ocasionando un daño. Claro. Entonces, cuando sentimos que nos están dañando, nuestra primera parada es la agresividad. Es decir, el grito, las ofensas, sentirnos también de ofender, porque sentimos poder sobre un otro. Reaccionamos. Es muy reactivo el tema de la agresividad, que no es lo mismo que la violencia, que es una conducta aprendida, y que eso nos da absolutamente una esperanza de poder erradicarla a través de poder capacitar, poder crear talleres desde la preescolaridad hasta la adultez, de cómo relacionarnos en forma mucho más efectiva, el tener relaciones y escapar de las relaciones tóxicas. Absolutamente, poner límites. Exactamente, porque nosotros tenemos una cultura que nos cuesta colocar límites. Mucho. Entonces, nos cuesta colocar límites porque sentimos en cierta forma culpa, todo. Claro, que la culpa también forma parte, nos cuestionamos mucho en nuestras relaciones. Entonces, y que también nos enfrentamos mucho a lo que significa el fenómeno de la persona narcisista. Perfil que no menor con todo lo que estamos pensando. Exactamente. Otro elemento importante. El narcisismo significa que no siento un dolor cuando daño a un otro. No hay empatía, no hay conexión emocional. No hay conexión emocional. Y esa conexión emocional no tiene que ver con que hay personas, por ejemplo, neurodivergentes, porque generalmente uno piensa que a través de la neurodivergencia puede provocar esta falta de empatía o la falta de conexión emocional, cosa que no es así. La falta de conexión emocional radica en sentirse que tienes que los otros cubrir tus propios deseos. Entonces,
siento que los seres humanos narcisistas es lo más peligroso que podemos tener y que, en cierta forma, si uno evalúa si acaso es una enfermedad o acaso es un tema como psiquiátricamente lo que se tiene que analizar, no lo está. Claro. Entonces, ¿Y están entre nosotros, y Claudia? quieren, absolutamente, y Lamentablemente. están en todos los espacios, principalmente los espacios de poder. Sí, bueno, de todo, en general. Exacto. Y un perfil bien peligroso porque están muy encubiertos muchas veces, es difícil reconocerlo, identificarlo, porque son muy encantadores al comienzo. Exactamente, tiene envuelve mucho en su palabra, en su forma de acercarse, pero lo más importante, yo creo, es poder realzar, yo creo, y profundizar la convicción personal de lo que tú eres en la vida. Es interesante ver cómo eso. Yo creo que partir en este mundo de que tú tienes un propósito de vida. Claro. ¿El para qué? Y que tú eres importante en este mundo. Y que tú eres importante como para ti misma o para ti mismo, como también para los que te rodean. Hay estudios muy interesantes que se vinculan sobre los pueblos originarios. Los pueblos originarios, el gran castigo que existía para otros era el aislamiento. Porque nosotros no podemos dejar de no relacionarnos con las personas. Por eso es que nos jodió tanto la pandemia. Oye, sí, total. Porque el aislamiento provoca una situación de desvinculación emocional. Entonces, el miedo a estar solo o el miedo a no ser parte del mundo hace de que de cierta forma cometemos errores y finalmente ese gran error es encubrirnos de lo que realmente somos. Sí, pero interesante, es verdad, porque al final somos seres sociales y necesitamos ese fenómeno, o sea, integrarnos y para nuestra identidad, saber qué queremos, todo ese reflejo de los demás. Exactamente. Siempre cuando hablo de violencia en general, en todos los talleres y capacitaciones que me ha tocado realizar, siempre yo pregunto qué somos como seres humanos, de qué nos componemos. Y nos componemos de 4 partes muy importantes. Primero, somos biológicos, claro, porque por más que queramos, esta máquina que tenemos aquí presente reacciona también psicológicamente a nuestras emociones. Exacto. Esa es la segunda parte, es decir, somos biológicos, tenemos hormonas que muchas veces también nos provoca porque no somos muy conscientes de nuestro propio cuerpo. Y principalmente yo me doy cuenta de que no somos conscientes de nuestros procesos que pasamos como seres humanos desde la niñez hasta la adultez. Poco. Puedo decir desde, por ejemplo, la primera vez que te llega la regla, ¿cierto? Claro. Hasta, claro, o hasta cuando te llega la menopausia. Entonces no reconocemos los cambios de nuestro propio cuerpo, lo que les pasa también a los adolescentes. No los comprendemos muchas veces. Claro, andamos muy en inercia. Pues. Exacto, y se nos olvida de repente que nosotros también fuimos adolescentes. Oh. Hace no mucho. Claro. Y además, en segunda instancia, tenemos el tema psicológico, que es un tema muy importante porque tiene que ver con la gestión de emociones. Y que no nos enseñan ahí a gestionar nuestras emociones. Cero educación emocional. Exacto. Reconocer que la rabia también es parte importante, claro, o reconocer que también es sentir, claro, qué es lo que sentimos, qué nos siente en nuestro cuerpo, nos duele la guata, la garganta, son elementos que también significativos en nuestras emociones. Y en tercero, importante también tiene que ver con la parte social. Somos seres humanos muy, muy sociales, muy desde la socialización, del aprendizaje de un otro. Nosotros aprendemos porque conversamos, aprendemos porque nos relacionamos con las otras personas. En base a la interacción. Exactamente. Yo creo que no hay nadie en este mundo que no pueda aprender de un otro. Total. La conversación, el diálogo que hemos perdido por los celulares, eso también nos ha provocado. Ahora los niños y niñas y adolescentes se comunican a través de los WhatsApp, sí, o a través de las redes sociales. Y también eso, lo de la conexión y desconexión. Claro, exactamente, y que se conectan de otra forma y que eso también hay que comprenderlo a pesar que nos cuesta, dado los cambios tecnológicos que existen en nuestro mundo. Y la cuarta, que también es para mí muy importante, que es la parte espiritual. Porque los seres humanos, de cierta forma, tienen una parte reflexiva. Y esa parte reflexiva es de los pensamientos críticos que ocurren cuando nosotros no tan solo en la lectura, sino también en la interacción con las demás personas. En las conversaciones también concluimos, por eso es tan importante que ojalá en la familia podamos tener horarios de conversación con nuestros hijos e hijas, horarios de conversación con nuestra familia,
de lo que pensamos, de lo que nos duele, qué es lo que nosotros queremos para la vida, cuáles son nuestros propósitos. Claro. Entonces, la parte espiritual tiene que ver con los propósitos de vida, que también se interactúa también en la parte religiosa. Hay personas que creen en Dios, otros que no creen en Dios, otros creen en un diferente tipo de dioses, otros creen en el universo. De todo, el marciano. Claro. Pero es muy importante porque el creer y el tener fe también es parte importante de nosotros como seres humanos. Sí, como que se minimiza ese lado, pero bueno visibilizarlo ahora, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que sí, yo creo que de cierta forma en el mundo que nosotros vivimos tan rápido, tan caótico, total, que es un mundo como lo piloto denomina, automático. claro, claro, estamos en piloto automático, Sí. porque para la sobrevivencia nos hace tener en piloto automático, porque no queremos sentir el dolor. Nos desconectamos, funcionamos como caballitos. Exactamente, porque hay que sobrevivir. Y muchas veces desde las carencias emocionales, pero también de las carencias que nos ocurren como seres humanos que interactuamos con otros. Nos da miedo muchas cosas, y el miedo también lo maneja los externos. Exacto. Tu miedo lo maneja también otros. Yo siento que esas cuatro partes interactúan entre sí mismas, te permite también profundizar, pero yo lo que veo y lo que he visto en terreno, como cuando fui Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, cuando también fui profesional, hacía los talleres, hacía capacitaciones, hacíamos conversatorios con las mujeres principalmente, y también en otros espacios, la conclusión que yo saco es la falta de propósito de vida. ¿Qué es lo que te quiere? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que a ti te hace te vivir? Mueve, te motiva. Claro, porque es vivir la vida. Exacto. ¿Qué es lo que te hace vivir? ¿Qué es lo que te hace a ti sentir realmente que tú estás viva en este mundo? Y eso tiene que ver con los propósitos. Absolutamente. Entonces, por lo menos yo tengo un propósito súper claro. ¿Cuál es tu propósito, Claudia? Oh, mi propósito diverso, ¿qué es lo que me mueve? Lo que más te mueve, porque deben ser muchas cosas quizás. Yo creo que lo que más me mueve y lo que más me motiva es el poder hacer de que ser puente de que las personas se conozcan entre sí. Porque hay personas muy interesantes que he conocido, y me encanta cuando se conocen esas personas interesantes que permiten crear proyectos importantes para los cambios significativos para la gente. Claro. Eso me mueve mucho en esa parte, pero también me mueve interactuar obviamente con mi familia. El poder también, tengo 2 hijos, un hijo y una hija, que ojalá pudiesen tener mejores oportunidades de las que yo he tenido, de vivir una vida mucho más plena, pero también esa plenitud también tiene que ver con su propia construcción de vida. Entonces, a mí lo que me mueve es eso, es poder, de cierta forma, crear estos espacios. Regular, comunicar también. Exactamente. Y por eso que me mueve mucho el tema de hacer talleres, hacer capacitación, conversatorio. Tomarme mate con las señoras también me encanta, aprendo mucho de ellas. Y tú le aportas un montón. Y más que como profesional, como persona, tu historia, claro, todo, tu conocimiento. No, pero también el conocimiento que tienen muchas las mujeres. El reconocer las vidas diversas que existen, porque hay vidas que uno nunca las va a poder vivir, como las mujeres, por ejemplo, de los sectores rurales. Yo no soy muy citadina, pero reconocí, por ejemplo, en las mujeres de sectores rurales una conexión enorme de la naturaleza, el reconocimiento de la bondad de la naturaleza hacia sus propias vidas. Y esa conexión de la tierra, la forma en que la miran, la forma en que miran el mundo es tan distinto a la cual una persona que estamos en ciudad lo reconocemos. Siento que de esa cierta forma los propósitos te empiezan a involucrar en la vida y te empiezan a mover también, porque este mundo que vivimos hoy día es un mundo caótico. He visto modelos en la cual tiene que ver con el mundo caótico. Hay un modelo muy interesante, se llama modelo VUCA, que es un modelo que tiene que ver con aquellos modelos construidos a raíz de los conflictos bélicos, a través de las guerras. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo la gente vive en situaciones de conflicto, por ejemplo de guerra? ¿Cómo la gente vive las situaciones de conflictos políticos, sociales en sus países? Y cómo también sobreviven a ello. Es muy interesante porque es vivir en un mundo caótico. Claro, y las consecuencias también de las esto. Consecuencias que trae generacionalmente. Entonces yo pienso en las personas que viven, por ejemplo, en Gaza, las situaciones que viven en los conflictos que ocurren en Medio Oriente, y que a raíz de temas económicos
no ven la situación social porque lo social y lo económico los separaron. Claro. Y eso ha ocasionado que las personas terminen decidiendo por temas económicos en vez por temas de propósitos de vida. ¿Crees que hay que integrar esos dos elementos? Absolutamente. Yo creo mucho en el Estado. Hay personas que no creen mucho en el Estado, que son las anarquistas. Así que un saludo para mis amigas que son anarquistas. Yo creo que de cierta forma todavía somos un país que necesitamos del Estado y de un buen Estado. Y lo creo porque hay personas que no tienen opciones de vida. ¿Qué hacen, por ejemplo, mujeres que cuidan a seres queridos que están en una situación de enfermedad grave? Cuidadora, el síndrome del cuidador se me viene en la cabeza. Exactamente. Y el ser cuidadora significa dejar de lado tu vida, Postergación tu total. autocuidado, tus ingresos, tus proyectos de vida, por cuidar a otros. Así que mi gran reconocimiento a las mujeres que cuidan. Yo que he conocido y he tenido la oportunidad de conocer sus historias, así que ahí un saludo afectuoso a ellas, porque significa el día a día enfrentarse a esto que significa que romantizamos, porque romantizar y Sí. romantizamos lo que es el cuidado en el marco desde la maternidad hasta el cuidado de una persona adulta mayor. Claro, pero que hay detrás, toda esa postergación en general como individuo, o sea, es tremendo. Exactamente. Entonces, en ese marco yo creo que la salud mental hoy día está precario porque no tenemos la falta de propósitos de vida, porque no sentimos la vida, porque hay personas que no sienten la vida, sienten como que tienen que avanzar como sea, y es porque también desde los territorios no colaboran. Por ejemplo, me tocó en Río Claro, y ojalá que la persona que con quien conversé me envíe un WhatsApp diciendo cómo poder colaborar. Es un matrimonio adulto mayor que ella cuida a su marido, no sabe leer ni escribir, que es la realidad, sí, los dos, que es una realidad bastante promedio Sí. de las situaciones de personas en sectores rurales. Entonces son personas que no están cerca de la política pública, porque no saben. Exactamente. Entonces mi pregunta es cómo los municipios llegan a esas personas. ¿Cómo acceden? Porque muchos de los temas sociales dependen de la voluntad política de quien lleva y conduce los municipios o quien conduce también los sectores políticos. Y yo creo que esto no es voluntad. Por eso que la separación de lo económico con lo social ha conllevado que las personas hoy día finalmente recaen en esta desesperanza de no poder tener, porque ¿qué hace con una persona que no tiene, por ejemplo, jubilación? Porque nunca tuvo, claro, la opción de poder tener una previsión en su vida. Una lucha pero constante. Pues. Y yo he conocido gente adulta mayor cuidando a adultos mayores. Claro, y sin redes de apoyo. Pues, no y sin redes de apoyo, exactamente. Claro, ¿cómo ayudamos a esas personas? Ojalá que te escuche la persona en cuestión. Ojalá, Sí. porque yo le dije y le di hasta mi celular para poder ayudar en las redes que uno tiene. Claro. Entonces, cuando hablamos de la violencia, hay violencia también institucional. Y esa violencia institucional tiene que ver cómo yo me instalo ante el Estado y cómo el Estado se instala ante mi vida, que todos podemos ser vulnerables en algún minuto. O lo hemos sido, quizás, sin saberlo. Tú te puedes enfermar o puedes ocurrir, por ejemplo, un accidente. Ahí mi saludo a Loreto, que era una dirigente de pescadora, que hubo un accidente en Licantén donde el tipo le dio un ataque cardíaco justo manejando un camión y el camión aplastó su casa y justo ella estaba ahí. Tremendo. Y ahora está en una situación postrada con 5 hijos menores de edad. ¿Qué hace al respecto? Imagínate. O sea, ahora ella está al cuidado de su hermana, pero los hijos repartidos en todos lados. Tremendo. Entonces cambia la familia, cambia la situación. Una mujer dirigente de tomo a lomo que ayudaba enormemente. De hecho, se juntó hasta incluso con la ministra de la Mujer para poder llevar a cabo proyectos interesantes a las mujeres de la pesca en actividades conexas. Entonces, tú ves la realidad, que es mucho más allá de lo que tú puedes imaginar. Y como tú no puedes imaginar las realidades de las personas, tú tienes que estar en el territorio. Claro. Tú tienes que estar con la gente. Y tú lo has estado, porque entonces tienes más conocimiento, ¿sabes? Sí. Hablas con conocimiento de causa en este caso. Exacto. O sea, yo reconozco las 30 comunas y yo reconozco la debilidad y la fortaleza de las 30 comunas, pero también
la gran fortaleza y la resiliencia que tiene toda la gente en todas las comunas. O sea, mi gente de Constitución que le tocó vivir el terremoto que hasta el día de hoy es un impacto importante. Yo recuerdo cuando fue el terremoto, me tocó trabajar mucho en esa época, y conocí a los pescadores que trataron de salvar la vida en la isla que estaba inundada. Y no alcanzaron a rescatar muchos niños, se les escapaba de las manos. Y fíjate para aquellos pescadores de lo que vivieron. Porque tiene esa frustración tremenda. Exactamente. Cuestionarse toda la vida, quizás, poder hecho esto, pero no se podía. Exactamente. Y lloraban por la situación que ellos vivieron. Y que también dejamos de lado el poder apoyar psicológicamente a los hombres, porque pensamos que las mujeres son las primeras que tienen que ser apoyadas. Sí, absolutamente. Y en este contexto de violencia también te quería preguntar de eso, Claudia. Los hombres que son víctimas de violencia, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo el Estado No hay también... programa. No hay. No hay programa, solamente los programas que existen hoy día son a través de los COSAM, que son justamente los centros de salud mental, que existen en algunos municipios, no en todos los municipios. Y están los psicólogos y psicólogas que están en los CEFAM. O sea, sería servicio público. Exactamente, sería la primera línea que pudiesen tener acceso a hombres que son víctimas de violencia. Ahora, ¿los hombres pueden denunciar? Sí, pueden denunciar. Bueno, porque de acuerdo a las leyes no hay una diferencia entre sexos con respecto a lo que significa la denuncia por violencia intrafamiliar. Pero yo creo que es muy importante que los hombres en sí mismos puedan tener un apoyo psicológico en la situación que ellos viven. Totalmente. Hay un autor que estábamos hablando de Miguel de Lorente, que es un hombre que escribe estas materias, e indica que el peor verdugo de un hombre es otro hombre, porque los hombres en cierta forma validan los hombres con ciertas características. ¿Cuáles características? A ver, para Mira, saber. primero, con aquellos que no se dejan dominar. ¿Ya? O sea, tú como hombre jamás te dejas dominar. Y eso significa que para poder no dejarte dominar, ejerces violencia. Mira, es tremendo. Segundo, que tienen generalmente el poder ejercer la hombría a través de la sexualidad temprana. Validarse a través de sus... Exacto. Si uno, por ejemplo, conversa con muchos hombres, que me ha tocado también tener conversatorios solo con hombres, ¿Y qué tal? los hombres indican que su primera relación sexual ha sido con trabajadoras sexuales. Mayores que ellos y ellos menores de edad, muchas veces. Exactamente. Imagínate lo traumático que significa su primera relación sexual. Tremendo. No afectiva. Claro. Segundo, que las familias en general hacen que los hombres ejerzan la productividad y que por lo tanto ellos proveen. ¿Qué pasa si una familia decide que la mujer es la que provee y los hombres son los que ejercen el rol de cuidado? Pasaría, imagínate. Lo ninguneado que es aquellos hombres que por temas de familiares, por temas de oportunidades, son los hombres que ejercen en cierta forma el rol de cuidado. Pues sea más, sí, eso. Yo creo que absolutamente, hay padres solteros, hay padres que tienen que ejercer su paternidad en forma muy responsable por varios motivos, o porque la mujer no está dentro del marco de su familia, o porque, por ejemplo, son viudos. Claro. Entonces, ¿qué es la tendencia cuando son viudos? Ay, que los niños ahora se reparten entre la familia porque no vas a ser capaz de... Exactamente. Totalmente. O la mujer que provee, Claudia, ahora se están cambiando los roles, las nuevas masculinidades, todo. Exacto. Entonces yo creo que más abogo que ojalá en algún minuto en la vida, más que ser el tema de los hombres o mujeres, sino en que yo soy capaz de aportar en el mundo. Sí. Si yo tengo las competencias para aportar el cuidado mucho mejor que una mujer, bienvenida sea. Absolutamente. Sí. Entonces tiene que ver con que tenemos que dejar la libertad. O sea, hablamos de libertad ahora que está de moda la parte de libertad sí. Hoy día en el mundo, y hablamos de libertades, bueno, eso, es la libertad de elegir. Totalmente. Entonces nosotros hoy día no somos libres para elegir. No. Nos eligen por nosotros. Es que eso es lo que pasa, pues, y esa es la situación actual. Pero qué interesante los mensajes que entrega, súper reflexivos, como que llegamos de un punto, bueno, explicar los fenómenos de la violencia, hasta esto que hablabas de buscar tu propósito en la vida. Eso lo encuentro espectacular, me encantó. Sí, a mí, fíjate que estoy en un encuentro de
sobre lo que significaba el tema de la migración, sobre todo el tema laboral. Hoy día tenemos un tema no menor con respecto a la migración, pero había un mexicano que era una ONG, un organismo no gubernamental, que trabajaba en Estados Unidos con lo que significaba los migrantes en Estados Unidos para el tema agrícola. Pero lo que ellos hacían era que la gente, aparte de tener las mejores competencias para ingresar a los trabajos agrícolas en las empresas, y las empresas colaboraban en ello para tener un trabajo más digno, lo que también trabajaban era el propósito de vida, para que ellos pudiesen tener un emprendimiento, para que ellos pudiesen tener como familia mejores oportunidades, que eso significaba mejores oportunidades generacionales. Eso es desarrollar un país. El país no se desarrolla tan solo en el ámbito de tener gente esclava laboralmente hablando. Exactamente. Sino también nos permiten crear empresas para crear empleo. Lo que nos ha pasado y por qué nos estancamos tanto en nuestro país y somos excelentes país en vía de desarrollo, nunca hemos sido desarrollados Totalmente como país, es porque no hemos sido capaces de que los jóvenes puedan tener un proyecto de vida en el marco del emprendimiento, el de poder llegar y contribuir a lo que más les gusta desarrollar, y que tenemos una debilidad tremenda en ámbitos de tecnología y en ámbitos de creación tecnológica hoy día para mejorar la productividad. ¿Por qué lo dice, Claudia? Porque, por ejemplo, uno ve en la parte agrícola, sobre todo de las personas que son, nosotros del 100% de la agricultura, el 65% son familias campesinas. ¿Ya? Que trabajan en la parte agrícola de menor escala, pero son los que contribuyen a la alimentación de Chile. Claro. Son los intermediarios, son los proveedores de las grandes empresas para exportar. Entonces, ¿qué nos falta? Tecnificación de riego, a través de, por ejemplo, fotovoltaico. Lo hemos visto ahora con proyectos muy interesantes donde nos otorga, por ejemplo, financiamiento para que la parte fotovoltaica, es decir, a través de los elementos de generar electricidad para que sea automatizado el riego. Es un tema muy interesante. Claro. Pero una persona que es adulta mayor, que es campesina, ¿va a tener acceso a eso? En absoluto. Pues. O, por ejemplo, saber, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, cómo, por ejemplo, cómo está el tiempo y en qué momento regar o cómo enfrentar las heladas. Claro, la gente para no conoce tener todo pérdida. eso, totalmente. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar la tecnología a través de que los jóvenes no se vayan del territorio? ¿Y cómo hacemos que los jóvenes no se vayan del territorio? Con proyectos interesantes que les hace que no vayan a la ciudad o se vayan a Santiago o se vayan a Concepción para tener mejores oportunidades. Yo creo les conoce todo esto que estaba mencionando, qué bueno. Tener un proyecto, claro, o temas turísticos. Por ejemplo, nuestra región es una región hermosa que podría ser explotado turísticamente. Sí. Pero no hemos tenido la oportunidad, a pesar que ha existido políticas públicas, políticas regionales relacionadas con turismo a través del gobierno regional y que no ha dado resultados porque nos falta coordinarnos con la parte privada. La parte privada es un tema muy interesante de desarrollar a través de las políticas públicas, porque nos permite también el poder conversar qué necesitamos que haya en nuestra región, qué necesitamos que los jóvenes contribuyan en nuestra región. Claro. Así que, de hecho, tuvimos un encuentro a raíz del Paso Pehuenche con los argentinos. Ellos tienen muy interesante el desarrollo del comercio y del turismo. A nosotros nos falta años luz en eso. Demasiado, creo yo. No sabemos vender el país. Los argentinos saben vender muy bien su propio país. Además tiene una maravillosa profundidad con respecto a lo que significa todo el desarrollo cultural y de historia. Pero se han preguntado, ¿cuál es nuestra historia de la región del Maule? Uno no conoce, porque al final todo está relacionado a lo que hemos conversado. Te fijas, porque igual, claro, hablamos del propósito de conocer lo que uno quiere y aquí también. Claro, y de la identidad. Claro. Si nosotros nos identificamos, nosotros somos patriotas. Porque también hablamos de los patriotas. Bueno, seamos patriotas reconociendo cuáles son nuestras grandes fortalezas en la historia. Y Chile, en general, se centra mucho en la región del Maule, porque la región del Maule fue uno de los mayores activistas de la independencia de Chile. Claro. Entonces, reconozcamos la historia, reconozcamos primero quiénes somos y potenciamos a través de los negocios de esa forma. Entonces, sin como en el fondo para retornar lo que significa el tema de la violencia, porque todo se relaciona. Está todo vinculado, sí. Siento que
la erradicación de la violencia se va a disminuir cuando los seres humanos puedan respetarse en el marco de sus propósitos de vida. Si nosotros nos relacionamos, me siento súper feliz que tú tengas un propósito de un podcast, que quieras conversar sobre la salud mental. Claro, informar, educar. Informar, educar, porque tú tienes en cierta forma conocimientos con respecto al tema y quieres transmitir a las personas lo importante que es el autocuidado, por ejemplo. Qué importante es poder verse en que cuando uno está mal, qué importante pedir ayuda. Porque si uno no pide ayuda, es como, siento que en cierta forma es como una bomba que en un momento esa persona va a reventar, y va a reventar no tan solo para sí misma, sino también para otros. Entonces, qué importante es la contribución que podemos otorgar. Por ejemplo, yo a algunas personas decía, bueno, ¿usted cuántas horas contribuye a otros, a otra sociedad en forma gratuita? No, es que yo no contribuyo nada si a mí no me pagan. Y yo creo que al contrario, yo creo que tenemos que otorgar la voluntad de poder enseñar a otros, ir a las poblaciones, no tener miedo a ir a las poblaciones. Por supuesto, te contribuye mucho. Exacto, trabajar con las personas, enseñar, colaborar y enseñarnos para obtener una mejor vida. Pero hoy día el individualismo en realidad nos ganó. Yo creo que sí, Claudia, pero qué bueno que hayamos hecho este capítulo. Siento que la gente de alguna forma conectamos y espero que también puedan preguntar y todo. ¿Cómo te sentiste tú? De aquí, de conversar. Sí. No, yo maravilloso, me encanta conversar estos temas. Cierto que tiene mucho que aportar, por el fondo hay mucha contribución desde tu parte también, profesional, personal. Hoy día lo que mencionaste, todos estos mensajes súper potentes. Yo creo que a muchos le llegó. No, ojalá, espero que sea así, porque además aparte hay una desesperanza profunda, pero esa desesperanza se construye cuando tú quieres y dependes de que otros hagan lo que tú deberías hacer por ti mismo. Condicionar, claro. Exactamente. Lo que tú quieres cuando a través Cuando hablamos de desarrollo, hablamos cuando las personas se hacen cargo de sí mismas. Exacto. El problema de la falta de desarrollo es cuando la gente no se hace cargo de sí misma. Y así vamos nosotros viendo que esa vulnerabilidad que empieza a crecer hace de que en cierta medida ingresan estos delitos que uno habla, como los narcotráficos, claro, como las personas en las cuales a través de la vulnerabilidad empiezan a envolver de tal forma que finalmente te ves atrapado en esas personas que desgraciadamente no tienen buenos propósitos para un otro, que no les interesa, porque su sentido es ganar plata a costa de la debilidad de otros. Tal cual, lo del miedo, como tú decías. El miedo. Así nomás, Claudia. Oye, pero te agradezco mucho todo esto, de verdad, se me hizo muy cortito y yo creo que los temas tienen tanta arista lo que abordamos hoy día que puedan para muchos capítulos más. Sí, absolutamente. Bueno, y decirle a las personas que sin duda el mundo no se construye a través de un otro, se construye cuando tú empiezas a desarrollar lo que tú quieres. Es impresionante que cuando tú quieres algo, las cosas se van dando. Y que todo fluye, como dices. Todo fluye. Sí. Todo fluye y uno lo observa. Yo lo veo en personas que han vivido situaciones muy difíciles y que hoy día están pero muy bien. ¿Por qué? Porque consiguieron verse a sí mismas, se reconocieron y que viven la vida en plenitud. Si no es necesario tener millonadas de plata para poder vivir plenamente. A veces vivir significa el poder construir lo que a uno más le gusta y que finalmente la consecuencia va a terminar siendo ingresos más de lo que uno piensa. Wow, potente mensaje. Oye, muy agradecida, ¿verdad, Claudia, de ti? Espero que estén bien. Espero también vernos en el futuro, ojalá en otro capítulo. No, absolutamente. Yo muy abierta a todo lo que necesitamos. Podemos hablar también de la biodecodificación. Uy, qué padre. Encantadísima. Yo estudié eso. Súper interesante, sí. Contribuye mucho a todo lo que hemos conversado. Sí. Así que eso, Claudia, espero vernos pronto y cuídense mucho. Estamos ahí contactando en otro capítulo.